poco potente. Y bueno, pues amados, aquí los dejo. Que el Señor nos permita recibir su palabra como lo que es, la palabra del Dios vivo y verdadero. Hermano querido, Dios te bendiga. Déjame acercarte. ¿Tienes un micrófono? Sí. Así, solo ¿Tienes con uno? Muy bien, muy bien. Agárrale ahí. Listo. Adelante. Gracias, mi hermano. Buenos días. Dios les bendiga, hermanos. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir. Yo soy buen amigo de Emanuel Betances. Yo creo que es conocido por aquí, por estas tierras, ¿no es cierto? Es un hermano amado, Emanuel. Se les fue a ustedes y se nos acercó a nosotros allá, un poco al norte. ¿Cómo dice? Peligrosamente se acercó. En el cristianismo existen grupos que piensan que se puede llegar a ser perfecto en esta vida. Cuando digo perfecto es 100% perfecto, sin pecado, sin enojos, sin envidia, sin celos, 100% perfecto. Ellos creen que puedes llegar a no pecar más en esta vida. Ya no más malos pensamientos, ya no más impaciencia con los muchachos, ¿verdad? Ya no más mala administración del tiempo. Y aunque la siguiente historia es una historia sin confirmar, no hay respaldo para ella en los documentos históricos, sirve para ilustrar el punto. Se cuenta que un día el pastor Spurgeon, Charles Spurgeon, en los años 1800, estaba predicando una serie de conferencias junto con otro pastor. Este otro pastor creía en esta doctrina, de que un creyente, un cristiano, un discípulo de Jesús, puede llegar a ser 100% perfecto en esta vida. Entonces, en el tiempo de la cena, este hombre le dijo al pastor Spurgeon en lo que creía. Spurgeon no dijo nada. El día siguiente por la mañana tomó un tarro de leche y se lo echó encima al hombre. Este hombre obviamente respondió con ira pecaminosa a lo que Spurgeon le dijo. Uno no puede llegar a ser 100% perfecto en esta vida. Ser cristiano, mis amados hermanos y hermanas, no significa ser absolutamente perfecto en la práctica, en esta vida. Pero sí sabemos que un día llegaremos a ser como Cristo. Yo les pido que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 8, mis amados hermanos y hermanas. Ustedes están estudiando una serie de sermones en estos versículos preciosos del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 8, y yo quiero leer para ustedes versículos 28 hasta el versículo 30. Romanos 8, 28 al 30. ¿Están conmigo ahí, mis amados hermanos y hermanas? Amén. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y esta es la parte en la que nos vamos a concentrar hoy. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir Pablo con que Dios justificó a sus hijos y también los glorificó? ¿De qué es lo que nos está hablando este término glorificación? Nosotros, hermanos, sabemos
que la justificación es una declaración judicial de Dios. Hemos sido hechos justos, declarados justos. Los pecadores han recibido el veredicto del juez de justos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Cristo llevó en la cruz el castigo de nuestra maldad. Y a quienes creen en Jesús se les ha regalado la justicia de Cristo. Hay un gran intercambio. ¿Cuál es el intercambio maravilloso que existe? Es que mis pecados pasan a la cuenta de Cristo y su justicia, eso es la justificación, su justicia, su vida perfecta se me acredita a mí, se me regala a mí. Yo estoy cubierto con la justicia de Cristo, justificado. Y dice Pablo que a los que Dios justificó, también los glorificó. Y para entender un poquito más acerca de este concepto de glorificar, ¿qué significa? Yo les pido que vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, mis amados hermanos. Al final del Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer en el versículo 1 y 2. Esto es la glorificación de la cual nos habla Pablo en Romanos 8:30. ¿Están conmigo, amados hermanos? Primera de Juan 3. Lo leo para ustedes. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, la misma palabra que usa Pablo en Romanos 8:28, sabemos, esto es seguro, esto no es, está en tela de juicio, esto es 100% seguro. Nosotros sabemos que cuando Él, Cristo Jesús, se manifieste, ¿qué dice, mis amados hermanos? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Cristo, iguales a Cristo. Esto no quiere decir que seremos dioses como Él. Esa teología mormona es errada. ¿Qué quiere decir que seremos como Cristo? Esas características o atributos comunicables de Dios los viviremos perfectamente. ¿Te imaginas, mi amado hermano? No más lucha con los malos pensamientos. No más lucha con el enojo pecaminoso, con la impaciencia, con la envidia, con los celos. Sí, hermana, ese esposo que tú crees que no tiene esperanza, si es creyente, ese hombre va a ser igualito a Cristo. Cuando él mire a Cristo cara a cara, será exactamente igual a Cristo. ¿Paciente, pastor? Sí, paciente. ¿Amoroso, pastor? Sí, como Cristo. Seremos como Él es. Eso es la glorificación, mis amados hermanos. Eso es la glorificación. Pero todavía no. Pero todavía no. ¿Cuándo seremos como Cristo? Cuando le veamos a Él cara a cara. Pero, ¿cómo nosotros podemos vivir entre ahora y entonces? Esa es una muy buena pregunta, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Esa es una muy buena pregunta. Cuando Dios te justifica, ¿por qué no te lleva a gloria? De una vez. Sería bueno y más fácil, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Porque batallamos todos los días. Hay hermanos o hermanas
que batallan con el pecado de la preocupación y todo el tiempo están preocupados. Viven ansiosos, aun cuando la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. Y pecan, es pecado la preocupación, mi hermano, mi hermana. Qué bueno fuera que cuando creyéramos en Cristo, no más ansiedad, no más afán, no más preocupación, ¿no es cierto? Hay jóvenes que tienen lucha con la pornografía, vienen a Cristo, se convierten al Evangelio y siguen batallando con eso. Y pasan años y ellos siguen batallando con eso. ¿No sería bueno que una vez creímos en Cristo seamos perfectos de una vez? ¿No sería bueno eso, hermanos? ¿A quién no le gustaría eso? A mí me encantaría, y estoy seguro que a mi esposa también. Estoy seguro que a mis hijos también, porque a veces yo soy impaciente con ellos y les hablo de una manera que no les debería de hablar. Y estoy seguro que los hermanos de la iglesia les hubiera encantado que yo hubiera sido perfeccionado al momento de mi salvación, perfeccionado al 100%. Pero no sucede así, mis amados hermanos. No sucede así. Seguimos batallando con el pecado, seguimos luchando con el pecado. Y este es un proceso en el que estamos, que en la Biblia se conoce como el proceso de santificación. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Poquito a poco, como un escultor formando una figura en piedra, en mármol, así Cristo mismo nos está convirtiendo en hombres y mujeres que se parecen más a Él. ¿Y cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es que seamos como Cristo, que amemos como Cristo, que hablemos como Cristo, que tratemos a nuestros enemigos como Jesús trató a Judas. Que aún la última noche, cuando estaban cenando, Jesús le lavó los pies a su traidor. Y a nuestros enemigos nosotros los queremos eliminar, mis hermanos. ¿No es cierto? Y cuando Judas vino a entregar a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Amigo, ¿a qué vienes? Judas le dio un beso como la señal, ¿no es cierto? Al que yo bese, ese es, arréstenlo. ¿Y qué le dijo Jesús a Judas? No lo maldijo, no lo insultó, no le gritó, no le llamó traidor, sinvergüenza. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Todavía preguntándole para hacerlo reflexionar y dándole oportunidad para el arrepentimiento. Jesucristo, que tenía la vida de Judas en su mano, que podía hacerlo polvo, cenizas en un momento. Jesucristo estaba manteniendo vivo a Judas, mis amados hermanos. ¿Así tratamos nosotros a nuestros enemigos? Yo creo que estamos muy lejos, pero ¿saben qué? Dios está trabajando en nosotros. Y hay un pasaje hermoso que ustedes lo conocen, estoy seguro, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto. ¿Qué dice Pablo? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene una meta contigo y es formarte a la imagen de Jesús. ¿Y sabes qué, mi amado hermano y hermana? Dios cumplirá esa meta en ti. Dios te hará más y más como Jesús. Si tú le perteneces a Él, si tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, Dios cumplirá su propósito en ti. ¿Cuál es su propósito? Que tú seas más y más y más en esta vida como su hijo. Y que al final del tiempo, cuando te encuentres con Cristo, seas igualito a Él. Ahora, este proceso de santificación, hacernos más y más como Cristo en esta vida, es un proceso progresivo, mis amados hermanos.
progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Poco a poco. Poco a poco. Dios nos va cambiando poco a poco. ¿Cuál debe ser esta perspectiva bíblica, sana, normal de la vida de un cristiano que está creciendo a la imagen de Cristo? Permítanme, mis hermanos, argumentar hoy que debemos tener una perspectiva de este proceso a largo plazo, no a corto plazo, a largo plazo. Dios nos está ayudando a crecer, a madurar, a ser santificados como creyentes, pero está haciéndolo a través de años y décadas, no de días y semanas. Y esto es muy importante. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Muy esperanzador. Muy esperanzador. Debemos ver nuestra santificación progresiva con una perspectiva a largo plazo. Si tú no tienes esta perspectiva, pueden suceder varias cosas. Tú puedes vivir frustrado, desanimado, sin encontrar soluciones verdaderas para los problemas que enfrentan con los pecados que luchas. Vas a vivir frustrado porque tú vas a decir, esta preocupación que yo sé que es pecado, que Cristo me dice que no me preocupe, sigue viniendo a mí. ¿Y por qué no se va? Y va a suceder que tú vas a caer en el cinismo o la desesperanza. ¿Para qué luchar? ¿Para qué seguir trabajando en esto de ser cristiano si uno no cambia? O la esposa que mira a su esposo y dice, este sinvergüenza lleva 2 meses en la iglesia y no cambia. Y pierde la esperanza la esposa. Tú debes ver el crecimiento de otros como un proceso a largo plazo, mi amado hermano, mi amada hermana. Hasta el crecimiento en madurez de tus pastores lo debes ver a largo plazo. Ellos no son perfectos, están siendo moldeados también a la imagen de Cristo. Y ellos se equivocan y cometen errores. Entonces tú, que tienes la perspectiva de la santificación a largo plazo, puedes ser paciente con la gente y decir, Dios todavía está trabajando en él. Dios todavía está trabajando en mi hermana que está aquí al lado. ¿Qué pasa cuando otro hermano de la iglesia te ofende? ¿Cómo reaccionas tú? Si tú tienes una perspectiva de la obra de Dios en la vida del hermano o de la hermana a largo plazo, tú puedes decir, yo le voy a ir a dar un abrazo a mi hermana porque yo sé que Dios está trabajando con ella todavía. Y yo la puedo perdonar porque Dios está trabajando con ella todavía. La visión, mis amados hermanos, es a largo plazo. Escuchen esto. No hay una solución mágica. No existe, no la busques. No hay una respuesta fácil. No hay una solución única. Si tú buscas una solución mágica, no entenderás el crecimiento cristiano, porque no lo hay. Tal vez alguien se te ha acercado a ti, un muchacho que está luchando con el pecado sexual de la pornografía, por ejemplo. Y tú quieres ayudarle, pero él vuelve a caer. Tú no le puedes ayudar, mi hermano, mi hermana, si tú no tienes esta perspectiva a largo plazo. Tú no podrás ayudar a otros en sus luchas si les prometes victorias fáciles. Si tú quieres ser de ayuda para otros, tienes que verlos creciendo a la imagen de Cristo a largo plazo. Dios trabaja, mis amados hermanos, orgánicamente en nuestras vidas, paso a paso. Él anda contigo. ¿Sabes en lo que Dios está interesado? En que tú des el siguiente paso en obediencia. Entonces, yo tengo una pregunta para responder en los minutos que quedan. ¿Cómo sé yo que estoy creciendo a la imagen de Jesús?
¿Cómo puedes saber tú que estás creciendo en madurez a la imagen de Cristo? Dos cosas. En primer lugar, la dirección en la que va tu vida. ¿En qué dirección va tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana? Y en segundo lugar, ¿estás viviendo tú una vida de arrepentimiento? Otra vez, repito, ¿cómo sabes tú que tú estás creciendo a la imagen de Cristo? Tú lo sabes por la dirección en la que va tu vida. Y en segundo lugar, tú lo sabes porque tú vives una vida de arrepentimiento. Veamos el primer punto que les mencioné. Tú estás creciendo a la imagen de Jesús si tu vida va en la dirección correcta. Dios, mis amados hermanos, está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en tu esposa, en tu esposo. Dios está trabajando en tus pastores. Dios está trabajando en tus hermanos de la congregación. Y Él no está trabajando en una escala de días o semanas o meses. Dios está trabajando en una escala de años y décadas. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Si tú estás llamado al ministerio pastoral, tú tienes que comprender esto, porque si no, la gente te va a desesperar y a exasperar y te vas a impacientar con la gente. ¿Y qué es lo que pasa con esta gente? ¿Por qué no cambia? Porque Dios está trabajando en un margen de tiempo mucho más amplio de lo que tú y yo podemos pensar. Hay un versículo en Proverbios, capítulo 4, mis hermanos. Escríbelo por ahí, no lo busques. Solo quiero que lo escuches y que piensas en la imagen que nos presenta el escritor. Proverbios 4:18. Escucha lo que dice. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Piensa en un amanecer. Cuando son las 3, 4 de la madrugada, todavía está oscuro, ¿no es cierto? Pero en cuanto va pasando esas horas de la mañana, y poco a poco el sol va alumbrando más y más y más, la oscuridad va desapareciendo y comienza a estar alumbrado el día. Y dice el escritor de Proverbios, así es la vida del justo. Poquito a poco. No amanece de repente. Todo está en oscuridad y como que enciendas la luz en tu cuarto, ¿no es cierto? Tú, ya todo tiene luz. No, así no es la vida del creyente. Dios está formando a Cristo poco a poco en nosotros, mis amados hermanos. Poco a poco en nosotros. Como les dije, no existe una clave secreta, un momento mágico. Hay gente que dice, si tú vas a este campamento, entonces la vida te va a cambiar. ¿Han escuchado eso ustedes? Hay un retiro. Ese retiro, ahí te hacen unas cosas que te cambian la vida. Hermanos, yo he intentado retiros y campamentos y en una fogata tirar un palito de madera y decir, ya basta con ese pecado. Y 2 semanas después, ahí estoy otra vez. Y hay pastores que venden eso, que venden esos retiros como esos momentos de santificación total. No les creas, porque Dios no trabaja así en la vida de sus hijos. Dios no trabaja así en la vida de sus hijos. Piensa en el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, caminó con Cristo 3 años. Y Pablo tiene que reprenderlo duramente y públicamente, como Pablo mismo nos dice en Gálatas. ¿Por qué? Porque Pedro estaba creciendo en madurez. Apóstol, pastor de la iglesia en Jerusalén. Su primer sermón se convirtieron 3,000 personas. Y Pablo tuvo que reprenderlo. Sí, Pablo tuvo que reprenderlo. La palabra discípulo es la palabra más usada para referirse
a los seguidores de Cristo, mis amados hermanos. Somos discípulos de Él. Esa es la identidad que nosotros tenemos. ¿Y qué es un discípulo, mi amado hermano? Es un aprendiz. Y somos discípulos de por vida, somos aprendices de por vida. Estamos en este proceso de crecer a la imagen de Cristo de por vida. Vivimos en una relación de maestro-discípulo con nuestro Salvador Jesús. Él es el gran pastor que cuida a las ovejas, ¿no es cierto? Él es el príncipe de los pastores que cuida a su rebaño. Y ese pastor está trabajando en nosotros poco a poco. Poco a poco. Ahora, la clave, mis amados hermanos, para obtener una visión de largo plazo de santificación es entender la dirección en la que va tu vida. ¿En qué dirección va tu vida? Ok, digamos que tú estás luchando con el pecado del chisme. Con el pecado del chisme. Y tú te ves tentado a cada momento, casi cada llamada telefónica, casi cada conversación con otros hermanos de la iglesia, tú te ves tentado a hablar de otros. Si no es el chisme con el que tú luchas, pon ahí tu lucha. ¿Cuál es el pecado con el cual batallas tú? Mala administración de tu tiempo tal vez, que te impide ser efectivo para pastorear y cuidar a tu familia o servir en la iglesia. La impaciencia, ¿cuál es el pecado que está ahí en tu vida con el cual luchas? Lo que más importa de tu lucha con ese pecado, mi hermano, no es que tú llegues a ser perfecto ahora mismo, sino lo que más importa es que tú te preguntes, ¿hacia dónde estoy caminando? ¿Cuál es la dirección que lleva mi vida? ¿En qué dirección yo estoy andando? Les voy a poner una imagen que la tomé de un libro del hermano David Paulison. De aquí, Miami, a Tampa, de esta zona, digamos, de Miami, Hollywood, a Tampa, hay unas 300 millas. Y tú dices, mi meta es llegar a Tampa. Tú arrancas por el camino, te diriges hacia allá, pero tú tienes que ir caminando. Pero hay otros que van para allá, que no van caminando, que van trotando. Y otros van corriendo. Pero hay un par de personas que tú las miras cerca de ti y están gateando, arrastrándose casi. ¿Qué es lo importante? Que todos van para Tampa. Puede ir lento, pero ¿sabes lo que es importante? Que vas para Tampa. Y tú puedes ir arrastrándote, mira, 1 pulgada por hora, pero lo importante es que tú vas para Tampa. Eso es lo importante. ¿Cuál es la meta del cristiano? Ser como Cristo Jesús. Y ahí vas tú luchando y mira, tú hiciste un avance de 1 centímetro, pero tu meta es ser como Cristo. Esa es la meta de tu vida, ahí apuntas tú. Esa es la meta de tu día a día. Algunos hermanos van rapidísimo para allá. Y tú los conoces, ¿no es cierto? Hermanos que en 1 año tú dices, wow, ¿cuánto han cambiado? En la iglesia el año pasado nosotros bautizamos a un hermano, el año pasado, y hoy va a predicar en la iglesia. Y tú dices, ¡ay, impresionante! Y tú estás ahí arrastrando los pies, casi gateando como un bebé. Pero lo importante es la dirección en la que tú vas, mi hermano, mi hermana. Eso es lo importante. ¿En qué dirección va tu vida? ¿En qué dirección va tu vida? Decisiones pequeñas, poco a poco, paso a paso.
El caminar cristiano dura toda la vida, mi amado hermano. No es un evento de una sola vez. Hay personas que viven de concierto en concierto, campamento en campamento y retiro en retiro. ¿Por qué? Porque piensan que esa es la clave. No, mi hermano, eso no es la clave. Yo no digo que está mal hacer retiros y hacer campamentos, pero la santificación se vive día a día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y vuelve a empezar. Semana a semana, mes a mes, año tras año e incluso décadas. Décadas. ¿Sabes cómo tú puedes ver el proceso de crecer a la imagen de Cristo? No volteando y diciendo, wow, han pasado 2 meses y mira todo lo que he crecido. No, si tú haces eso te vas a desesperar. Hace 2 meses estaba batallando y hoy estoy peor de lo que estaba hace 2 meses. Me rindo, tiro la toalla, esto no funciona, esto de la vida cristiana no sirve. A mí me dicen que ser a la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo, y esto no funciona. A mí me dicen que no viva en preocupación, que le diga no al pecado sexual, que no tenga esas conversaciones con mis compañeros de trabajo que deshonran a Cristo. Y yo solo me esfuerzo y veo que no sucede nada. Pero en 2 meses, hermano, ¿qué puede suceder en 2 meses? Fíjate en los procesos de toda la creación de Dios. Si tú siembras un roble, un árbol de roble, ¿cuánto tiempo tarda para crecer, mi amado hermano, mi amada hermana? Si tú lo siembras hoy y te vas a dormir y mañana tú te levantas y dices, oh, hombre, ¿y ese árbol de roble por qué no sale? ¿Qué van a pensar tus vecinos de ti? Está loco. Le falta un tornillo. ¿Quién puede pensar que un árbol de roble puede nacer de un día al otro? A mí me encanta conversar con personas que hacen tareas diferentes de las que yo hago, que es el ministerio pastoral. Y un día me senté con cafetaleros de Honduras, personas que producen el café. Y entre pregunta y pregunta me di cuenta, mis hermanos, que un cafetalero que tiene un espacio de tierra vacío y quiere producir café, ese cafetalero tiene que esperar 4 años después de sembrar y trabajar la tierra para producir la primera cosecha de café que le va a dar algo de ganancia. 4 largos años. Eso es tiempo, mi hermano. Eso es tiempo. Y este hombre tiene que hacer la inversión de limpiar la tierra, sembrar el café, cultivar el café, cuidar el café por 4 largos años para ver su primera cosecha de café. Y me dicen estos hombres, no creas que esa primera cosecha es la mejor de todas. No, es una cosecha que todavía produce muy pocos beneficios para nosotros. Todos los procesos de Dios, mi hermano, en la creación funcionan así. El embarazo, ¿cómo funciona? Una señora no queda embarazada y al siguiente día da a luz. No, pasan 9 meses. Pero ese muchacho no sale de 22 años. Gracias a Dios. Salen chiquititos. Chiquititos salen. Y después para que crezcan. Y ese niño ahí acostado en esa cuna es totalmente dependiente de sus papás. Totalmente dependiente. Si lo dejan ahí, ese niño se muere. ¿No es cierto? Hay que cuidarlo, alimentarlo, cambiarle el pañal. Hay que hacer todo. Hay que hacer todo con esos niños. Todo se hace para ellos. Ellos solo lloran y ahí va el papá, ahí va la mamá, ahí va el tío, el abuelo. Y poco a poco ellos empiezan a gatear, a caminar, a correr, a saltar. Poco a poco ellos empiezan a alimentarse por ellos mismos, ¿no es cierto? Poco a poco, esa es la clave, mi hermano. Tú te cortas el cabello hoy y mañana no tienes el gran cabello ahí crecido. No, ¿por qué? Porque poco a poco crece tu cabello. Solo piensa en todos los procesos de Dios, en toda la creación.
Piensa en todos los procesos de Dios, en toda la creación, y no hay nada inmediato, mi hermano, mi hermana. La vida cristiana es así también. No hay nada inmediato, como una fórmula mágica. Si alguien te dice que tiene una fórmula mágica para vencer alguna lucha, alguna tentación, no le creas. No le creas. Hay algunos que hablan de la segunda unción o el bautismo del Espíritu Santo. No le creas, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios tiene procesos. Y Dios está llevándote a ti y a mí y a tu esposo también, mi hermana. Y a tu esposa también, mi hermano. Dios nos está llevando en un proceso. ¿Que dura cuánto? A ver, pastor, dígame que 3 años, por favor. No, dura toda la vida. Toda la vida. ¿Cómo sabes que tú estás creciendo a la imagen de Cristo? En primer lugar, les dije, mis amados hermanos, tú vas en la dirección correcta. Lento, lento, lento o rápido, pero tú vas en la dirección correcta. Y gózate en eso, mi hermano, gózate en eso. Mira, si tú tienes el deseo de ser como Cristo, gózate en eso. Disfruta eso. En segundo lugar, ¿cómo sabes tú que estás creciendo a la imagen de Cristo? Tu vida se caracteriza por el arrepentimiento. No por la perfección, por el arrepentimiento. Tú vives una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente para venir a Cristo. La Biblia nos manda a todos los seres humanos que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio, ¿no es cierto? Ese fue el primer mensaje de Jesús, ese fue el primer mensaje de Juan el Bautista, ese fue el primer mensaje de los apóstoles. Ese mensaje está por todos lados en el Nuevo Testamento. Arrepiéntete de tu pecado, dale la espalda a tu pecado y vuelve tu rostro a Dios. Pero ese no es solo el comienzo. El arrepentimiento es para que tú y yo lo practiquemos toda nuestra vida. No solo nos arrepentimos una vez de nuestro pecado y ya, nos arrepentimos cada día de nuestro pecado. Porque cada día pecamos, mis amados hermanos. ¿Cómo así, pastor? Cada día. ¿Está usted seguro? Yo no creo que yo peque cada día. Tal vez unas 2 o 3 veces a la semana sí. ¿Cuál es el mayor y principal mandamiento de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Solo esta mañana ese mandamiento no lo hemos cumplido a la perfección. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y toda la impaciencia que tú tuviste con tus hijos viniendo al servicio, ya no cumpliste ese mandamiento. El segundo más importante. Y cuando se te cruzaron ahí manejando para acá y tú le insultaste al que iba enfrente, ya lo rompiste el mandamiento, mi hermano. Ya está. Y toda la preocupación que tú tienes en tu corazón porque mañana, ya rompiste el mandamiento del Señor. Estamos llamados a vivir una vida de arrepentimiento. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios y reprende a la iglesia de Corinto, mi hermano, porque esa iglesia era un desastre. Cuando yo pierdo las esperanzas con la iglesia que yo pastoreo, voy a leer 1 Corintios y después digo, gracias Señor por mi iglesia local. Gracias Padre, gracias. ¿Sí? Pecado sexual. Y dice Pablo que ese pecado que estaban practicando dentro de la iglesia ni se mencionaba fuera de la iglesia. O sea que a no creyentes avergonzaba ese pecado que se estaba practicando dentro de la iglesia. Demandas judiciales en las cortes públicas entre hermanos en Cristo. Borracheras en la Santa Cena. Y podemos seguir mencionando cuántos pecados más. Divisiones, unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro, otros de Cristo. ¿Y qué les dice Pablo? Arrepiéntanse. Y después Pablo escribe 2 Corintios. Y los hermanos se habían arrepentido. Y les dice, el arrepentimiento que proviene de Dios es para vida. Para vida. Una verdadera tristeza por el pecado.
una verdadera tristeza porque deshonraste a Cristo. Hermano, ¿tienes tú esa tristeza? En tu lucha contra el pecado, en tu lucha por la madurez, ¿tienes tú esa tristeza? Yo te quiero decir que si tú no tienes esa tristeza por el pecado, cuando tú pecas, si no te sientes mal por el pecado, si tú pecas a gusto, yo te quiero animar a que tú examines tu fe. Yo te quiero animar a que tú evalúes si de verdad eres de Cristo. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 13:5? Examinaos a vosotros mismos y probaos si estáis en la fe. Jesús dijo en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos esto y aquello. Yo les declararé, apártense de mí, nunca les conocí, hacedores de maldad. Si tú pecas a gusto, probablemente no eres creyente genuino. No lo eres. ¿Cómo te puedes evaluar? Toma la primera carta de Juan, llévatela a tu casa, métete en tu cuarto y léela de principio a fin. En primera de Juan 5:13, el apóstol Juan escribe, estas cosas os he escrito a vosotros, para que sepáis que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y para que creáis en el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú lees esa carta, tú puedes hacerte un examen, una evaluación, para saber si has creído verdaderamente en Cristo o no. El verdadero cristiano le duele su pecado. Le duele su pecado. No peca a gusto. Cuando peca, el Espíritu Santo le redarguye. Un hermano de nuestra congregación hace poco se acercó conmigo y me dice, pastor, quiero contarte que en esta semana le grité a mi jefa. Le grité a mi jefa y no pude ni dormir tranquilo. El siguiente día, lo primero que hice llegando a mi trabajo es pedirle una cita en su oficina y pedirle perdón. Y me dice, yo no hablo inglés, pero pedí un traductor para pedirle perdón a mi jefa. El verdadero creyente no peca a gusto, mi hermano. No peca a gusto. ¿Y qué hace con su pecado entonces? Lo trae al pie de la cruz en arrepentimiento, porque Jesús pagó por ese pecado también. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Juan Calvino dijo, esta restauración del creyente a la imagen de Cristo no se lleva a cabo en un momento, un día o un año. Para que los creyentes puedan alcanzar esta meta, la imagen de Cristo, Dios les asigna un tipo de arrepentimiento que deben llevarlo a cabo a lo largo de sus vidas. Cuando tú pecas, ¿qué haces con tu pecado? Llévalo a Dios, mi hermano, en oración. Dile, Señor, pequé otra vez contra ti y me duele mi pecado, pero te pido perdón y te doy gracias porque Cristo Jesús pagó también por ese pecado. ¿Qué dice el apóstol Juan en 1 Juan 2? Estas cosas les he escrito para que no pequen. Esa es la meta de Dios, que no pequemos. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. No te rindas, no tires la toalla, no te desanimes, no pierdas la esperanza, porque puedes traer tu pecado a Cristo una vez más. Robert Murray M'Cheyne decía, por cada vez que mires tu pecado, mira 10 veces a Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Todo ese cambio, mi hermano, progresivo, sucede en la vida del cristiano. Escuchen esto, en comunidad. Para concluir, yo quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Están conmigo, amados hermanos y hermanas? Dice así la palabra del Señor.
Y él mismo, ¿quién? Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. Ahí está el mismo tema que venimos tocando, mis amados hermanos. Y miren lo que dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, no individuos alejados, aislados, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro que participa en este cuerpo, recibe su ¿qué, mis amados hermanos? Crecimiento para ir edificándose en amor. Tú no puedes crecer solo, aislado. Necesitas al cuerpo de Cristo, mi amado hermano. No digas, esta batalla la gano yo. No, mi amado hermano, tú necesitas vivir una vida de comunidad. Vivimos en un país donde los ídolos son Superman, ¿no es cierto? Iron Man, la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Y esas son las películas que miramos, ¿no es cierto? El matón que él solo va, salva a la muchacha, mata a los bandidos y escapa en un barco. Él solito hizo todo. Tú no eres Superman o Wonder Woman. Tú no eres Iron Man. Tú eres un seguidor de Jesús, débil y necesitado. Haz morir tu orgullo y dile a un hermano, te necesito para que me ayudes a pelear esta batalla. Confiesa tus pecados a otros hermanos. De eso habla Santiago, capítulo 5. No a cualquier creyente, a un hermano maduro en la fe, a una hermana madura en la fe, que te ayudará a crecer. Te hará ver puntos ciegos que tú tienes y te va a animar cuando estés desanimado. No puedes pelear esta batalla solo. Abre tu vida a otros. En la iglesia yo les digo constantemente, hermanos, varios hombres tienen acceso y pueden accesar cuando quieran a mi computadora, a mi teléfono. Hay hombres en la iglesia que si ponen su dedo ahí en mi teléfono, el teléfono abre. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada escondido, nada. Mi esposa tiene nombres de hombres y de mujeres que puede llamar. Cuando a mí se me empiecen a zafar los tornillos, ella puede llamar y decir, mi esposo está mal, necesitamos ayuda. Sin necesidad de decirme a mí que los va a llamar. A veces nosotros entramos en etapas de rebeldía en contra de Dios y de su palabra y necesitamos, como Pedro necesitó a Pablo, que otros nos llamen la atención. ¿Tienen otros permiso para hablar a tu vida, mi hermano? ¿Mi hermana? ¿Tienen otros permiso para decir, siento que vas caminando mal? Deberían tenerlo. Tú deberías tener 3, 4, 5 amigos cercanos con amistades profundas que van más allá de la conversación del clima y del deporte. Tienes que tener hombres o mujeres, las hermanas, que te conozcan tal como tú eres. Y los pastores no pueden hacer eso con todo el mundo, mi hermano. Nos necesitamos unos a otros para darnos esperanza, para animarnos, para alentarnos, para reprendernos cuando es necesario y para juntos
seguir avanzando a la meta. ¿Cuál es la meta, mi hermano? La imagen de Cristo. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos por tu palabra. Gracias porque tú no nos dejas en tinieblas, tú no nos dejas en oscuridad acerca de cómo quieres que vivamos nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú has provisto salvación, santificación y la promesa de que un día seremos como Cristo. Mientras ese día llega, queremos ser más y más como Él en esta tierra, Señor. Y que otros puedan ver y decir, yo quiero ser como tú porque tú eres como Cristo. Para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.